Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción tenerlos aquí hoy. Prepárense porque vamos a sumergirnos en uno de esos temas que encienden las redes sociales y nos hacen especular sin parar, los famosos dramas detrás de cámaras del mundo del espectáculo turco. Hoy, tenemos en el punto de mira a dos de nuestros actores favoritos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esa pareja que nos conquistó a todos con la chispa que desprendían en Senkalkam, y que parecía que esa química se extendía más allá de la pantalla. Pero, ¿y si esa historia de amor tuviera un giro inesperado? Eso es exactamente lo que vamos a desentrañar hoy. Y lo más jugoso de todo, vamos a escuchar de primera mano la perspectiva de Afsanur Sancaktutan. Nuestra querida Afsanur, conocida por su talento, su carisma y su admirable profesionalismo, nos va a brindar su punto de vista sobre este supuesto distanciamiento o enfriamiento en la relación entre Hande y Kerem. Así que pónganse cómodos, porque esto se pone cada vez más interesante. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en este fascinante tema, un recordatorio rápido para todos aquellos que aún no forman parte de nuestra creciente comunidad: suscríbanse a nuestro canal. Es completamente gratis, y es la mejor manera de asegurarse de que no se pierden ninguno de nuestros vídeos. Simplemente pulsen ese botoncito rojo que ven por ahí abajo, y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos contenido nuevo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Ahora sí, vamos al grano. La noticia del presunto distanciamiento entre Hande Erçel y Kerem Bürsin ha sido un verdadero ciclón en el universo digital y en los medios de comunicación. Desde que compartieron protagonismo en Senkalkam, la conexión entre ellos era tan palpable que era imposible ignorarla. Su química en pantalla era de esas que dejan huella, pero es que además, las fotos espontáneas, los gestos de complicidad y las miradas cómplices que compartían fuera de los platós de rodaje, avivaron aún más los rumores de que su relación iba más allá de lo profesional. Y seamos sinceros, a todos nos encantaba verlos juntos. Eran la pareja soñada, esa que proyectábamos en nuestra mente caminando de la mano en la vida real, un cuento de hadas moderno. Sin embargo, como bien sabemos en este mundillo, las apariencias a veces juegan malas pasadas, o quizás, simplemente, la vida toma rumbos inesperados. Últimamente los rumores de distanciamiento se han intensificado a un ritmo vertiginoso. Hemos notado una disminución drástica en sus interacciones públicas, menos me gusta mutuos en sus publicaciones en redes sociales, y un silencio que para los ojos más observadores y por supuesto para nosotros, los fans incondicionales, grita a los cuatro vientos que algo está sucediendo. Los medios de comunicación han especulado con todo tipo de escenarios, desde supuestos roces profesionales hasta diferencias irreconciliables que habrían puesto fin a su romance. Algunos apuntan a que la presión inherente a la fama y las exigencias de sus pujantes carreras individuales habrían podido más que su relación. Otros simplemente sugieren que han tomado caminos distintos en la vida, evolucionando de forma independiente. Y es precisamente en este punto donde entra en juego la figura de Afsanur Sancaktutan. Afsanur, quien también es una artista muy querida y respetada en la industria, ha tenido la oportunidad de trabajar en proyectos que la han acercado a ambos actores, o al menos, ha estado en su círculo cercano. Por lo tanto, cuando se le pregunta sobre la situación, sus palabras adquieren un peso especial y una credibilidad indiscutible. Y ella, con esa naturalidad y elegancia que la caracterizan, ha intentado aportar un soplo de cordura y sensatez en medio de esta vorágine de especulaciones. Y lo que ha dicho es sin duda verdaderamente esclarecedor. Según las declaraciones que Afsanur ha compartido en algunas entrevistas recientes, ella insiste en que si bien es cierto que la dinámica entre Hande y Kerem puede haber experimentado cambios, no se trata de una pelea monumental o de un desenlace dramático como muchos se están imaginando. Ella ha sugerido que, al igual que sucede en cualquier tipo de relación, ya sea de amistad o sentimental, las dinámicas evolucionan con el tiempo. Las personas cambian, las prioridades vitales se transforman, y a veces, lo que en un momento funcionó a la perfección, simplemente se reconfigura. Afsanur ha transmitido un mensaje de calma y prudencia, haciendo un llamamiento a la gente para que eviten sacar conclusiones precipitadas y, sobre todo, para que respeten la privacidad de ambos actores. Ella ha sido enfática en recalcar que Hande y Kerem son profesionales consumados y que, independientemente de lo que pueda estar ocurriendo en su esfera personal, su respeto mutuo y su compromiso profesional siguen intactos. De hecho, Afsanur ha dejado entrever que, aunque quizás no compartan la misma cercanía de antes, el cariño y el aprecio siguen presentes.
Lo que ella parece insinuar es que la vida adulta, con sus inevitables altibajos, sus responsabilidades y sus giros inesperados, puede llevar a las personas a tomar rumbos diferentes, sin que esto implique necesariamente un conflicto abierto o un final abrupto. Imaginen esto, todos tenemos un grupo de amigos de toda la vida. Con algunos, la amistad se mantiene tan fuerte como el primer día. Con otros, quizás las vidas toman direcciones diferentes, los caminos se separan un poco, pero el afecto sincero y los buenos recuerdos perduran imborrables. Afsanur parece estar sugiriendo que la relación entre Ande y Kerem podría encontrarse en una etapa similar. No es un adiós para siempre, sino quizás un nos reencontraremos en otro momento, o un las cosas son diferentes ahora. Es una perspectiva mucho más humana y realista. Lo verdaderamente importante que Afsanur recalca es la humanidad que se esconde detrás de las estrellas. A menudo caemos en la trampa de olvidar que las celebridades son, ante todo, personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos, sus propias alegrías y sus propias luchas. Los vemos como personajes impecables en la pantalla o como figuras públicas perfectas e inalcanzables, pero la realidad es infinitamente más compleja. Ellos también experimentan altibajos emocionales, toman decisiones difíciles y atraviesan momentos de profunda reflexión. Y es precisamente esta perspectiva humana, esta empatía, la que Afsanur intenta fomentar con sus palabras. Ella ha sido extremadamente cautelosa en no adentrarse en detalles específicos, lo cual es completamente comprensible y profesional. No es su lugar revelar intimidades de la vida de sus colegas. Sin embargo, sus declaraciones han servido para desmitificar considerablemente el asunto. Ha sugerido que la narrativa de la ruptura dolorosa, o del gran conflicto, podría ser una exageración desmedida. Es totalmente plausible que simplemente hayan decidido tomarse un respiro, priorizar sus carreras profesionales en un momento crucial, o que la conexión romántica haya evolucionado de forma natural hacia una amistad sólida. Y eso, lejos de ser negativo, es una señal de madurez y respeto. Además, es fundamental recordar que Afsanur Sankaktutan también está construyendo su propia carrera y manteniendo una imagen pública intachable. Expresar algo que pudiera perjudicar a Ande o Kerem, o que fuera percibido como un simple chisme barato, iría totalmente en contra de su propia imagen y de los valores que proyecta. Por lo tanto, su enfoque en el respeto, la privacidad y la evolución natural de las relaciones es una estrategia no solo muy inteligente, sino también sumamente madura y ética. Ella ha empleado frases como la vida es así, las cosas cambian, y es importante respetar la privacidad de las personas. Estas expresiones, aunque puedan sonar sencillas y cotidianas, encierran una profunda sabiduría sobre cómo funcionan las relaciones humanas, especialmente cuando se encuentran bajo el implacable escrutinio del ojo público. Afsanur nos está invitando a ser más empáticos, a observar con más compasión y a ser menos juiciosos. Nos está recordando que detrás de cada titular sensacionalista, de cada rumor viral, hay personas reales intentando navegar sus circunstancias vitales de la mejor manera que saben. Y si nos detenemos a pensarlo, ¿cuántas veces hemos sido testigos de parejas de celebridades que parecían la imagen misma de la perfección en público y que, de repente, anuncian su separación? La presión inherente a ser una pareja de moda, un dúo icónico, puede ser una carga insoportable. Las constantes apariciones públicas, las expectativas desmedidas de los fans, y el constante escrutinio mediático pueden erosionar incluso las relaciones más sólidas. Quizás Ande y Kerem simplemente decidieron proteger su espacio personal, resguardarse de esa presión asfixiante y darse un tiempo para respirar y reevaluar. Afsanur, al ser consultada, ha actuado como una verdadera amiga, protegiendo la reputación y la tranquilidad tanto de Ande como de Kerem. No ha buscado alimentar el chisme ni añadir leña al fuego, sino más bien ofrecer una perspectiva mucho más serena, equilibrada y realista. Ha sugerido que el distanciamiento del que tanto se habla podría ser simplemente una reconfiguración natural de su vínculo, no necesariamente una ruptura total, un conflicto irresoluble o un final dramático. Podríamos interpretar sus palabras como una sabia invitación a la discreción y a la reflexión. Es muy fácil para nosotros, desde nuestra posición como espectadores, especular sin cesar y emitir juicios sumarios. Pero Afsanur nos está diciendo con una claridad cristalina, esperen un poco. Piensen que son seres humanos. Las cosas no siempre son blancas o negras, a menudo hay matices. Y esa es una lección valiosísima en la era de la información instantánea y la opinión pública voraz. A veces el amor evoluciona.
Las relaciones tienen sus propios ciclos, sus propios ritmos. Lo que comenzó como una pasión arrolladora y deslumbrante, puede transformarse con el tiempo en una amistad profunda, sincera y duradera. O quizás simplemente se dan cuenta de que a pesar del cariño y el respeto, no son compatibles a largo plazo en un sentido romántico, y eso, créanme, está perfectamente bien. La vida está llena de diferentes tipos de amor y de diferentes tipos de relaciones. No todas tienen que ser para siempre en el sentido romántico para ser valiosas y significativas. La intervención de Afsanur Sankaktutan en este tema es, sin duda alguna, el punto culminante para muchos de nosotros que hemos seguido esta historia con tanta atención. Ver a una figura tan respetada y admirada como ella abordar el asunto con tanta madurez, tacto y profesionalismo es, francamente, refrescante. Nos libera de esa idea preconcebida de que todo tiene que ser un gran drama y nos recuerda que, detrás de las cámaras, hay personas reales intentando navegar sus vidas, sus carreras y sus relaciones de la mejor manera posible. Sus declaraciones sugieren con fuerza que la crisis podría ser mucho menos dramática y escandalosa de lo que se ha pintado. Podría ser simplemente un proceso natural de crecimiento personal, de madurez individual y de evolución de sus respectivos caminos vitales. Y en ese sentido, ¿quiénes somos nosotros para juzgar o para imponer nuestras propias expectativas? Para finalizar, podemos resumir lo que Afsanur ha comunicado de la siguiente manera, de forma concisa y clara: no existe un conflicto grave o un final escandaloso entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Lo que se ha percibido y rumoreado como un distanciamiento, es muy probablemente una evolución natural y saludable de su relación, donde las prioridades personales y profesionales han podido llevar a un cambio en su dinámica, sin que esto implique necesariamente una enemistad, resentimiento o un final abrupto. Afsanur ha abogado firmemente por el respeto a su privacidad y por una visión más humana, empática y menos sensacionalista de las vidas y relaciones de las figuras públicas. Quiero agradecerles enormemente por haberse quedado hasta el final de este vídeo. Espero de corazón que esta explicación, basada en las perspicaces palabras de Afsanur Sankaktutan, les haya resultado tan interesante e informativa como a mí. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo este asunto. ¿Creen que Afsanur tiene razón en su apreciación? ¿Cómo creen ustedes que deberían manejarse estas situaciones en el mundo del espectáculo, donde la privacidad es un bien tan escaso? Déjenme sus opiniones, reflexiones y preguntas en la sección de comentarios aquí abajo. Sus comentarios son súper importantes para nosotros, nos encantan leerlos y debatir con ustedes. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que más personas puedan unirse a nuestra comunidad y disfrutar de estas conversaciones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal ahora mismo. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo. Y no olviden activar esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias de nuevo por su increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.